¿Alguna vez has sentido que algo sagrado se distorsiona ante tus ojos, pero no logras identificarlo? Como si las mismas palabras que se suponía que te liberarían se usaran para encadenarte. No estás solo, y no estás loco. Hoy, vamos a desvelar una de las distorsiones más sutiles y peligrosas que ocurren en las iglesias de todo el mundo. Porque 5 versículos, solo 5, se han convertido en armas para controlar tu fe, tu dinero, tu mente y tu alma. Si alguna vez te han dicho que cuestionar a un pastor es rebelión, que faltar a un servicio es pecado, o que tu bolsillo determina tu valor ante Dios, este mensaje es para ti. Sígueme hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu vida espiritual. Y antes de empezar, tómate un segundo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No solo para apoyar este trabajo, sino porque el próximo video podría ser el que desbloquee una parte de tu fe que no sabías que aún estaba encadenada. Llega un momento en que la creencia ciega empieza a picarte. Cuando has repetido los mismos versículos, escuchado los mismos sermones, y aún así, en el fondo, te sientes desconectado, vacío, como si algo no cuadrara. Oras en el nombre de Jesús, una y otra vez, porque eso es lo que te dijeron que hicieras. Pide y se te dará, pero no pasa nada. Y cuando no, te dicen que tu fe no es lo suficientemente fuerte, que es tu culpa, que no creíste bien. Así que te esfuerzas al máximo, sonríes con más fuerza, te arrodillas más profundamente, pero por dentro te estás rompiendo. Y si el problema no es tu fe, sino la forma en que te presentaron el versículo, Juan 14:13-14, no es un cheque en blanco. Nunca estuvo destinado a serlo. Cuando Jesús pronunció esas palabras, no estaba repartiendo billetes de lotería espiritual. No estaba prometiendo un Amazon Prime divino para tus deseos. Estaba preparando a sus discípulos, sus amigos, para una misión que los quebrantaría, los refinaría, los transformaría. Pedir en su nombre era alinearse, rendirse, vaciarse del ego hasta que la única voz que hablara en nuestro interior fuera la de Dios. Ese tipo de oración quema, no consiente, santifica, no sirve a la carne, la crucifica. Y sin embargo, en los púlpitos de todas partes, ese versículo se arranca de su contexto y se sirve como caramelo a las almas afligidas. No es tu culpa haberlo creído, no es tu culpa haber esperado, orado, llorado y preguntado por qué el cielo estaba en silencio. Porque nunca debiste tratar a Dios como una máquina expendedora. Te enseñaron esa mentira y usaron el nombre de Jesús para hacerlo. La verdadera oración no es una exigencia, es una alineación. Es el tipo de intimidad que cambia la oración antes de cambiar la situación. Moldea tu voluntad hasta que dejas de pedir el trabajo de tus sueños y empiezas a rogar por su voluntad, aunque te cueste todo. Eso no es una falta de fe, eso es fe. Piensa en Pablo, el apóstol, el hombre que sacudió ciudades, resucitó muertos, escuchó directamente de Cristo. E incluso él le rogó 3 veces a Dios que le quitara su sufrimiento, y Dios se negó. ¿Por qué? Porque el propósito era mayor que el consuelo. Porque la gracia era más profunda que el alivio. Porque a veces, el milagro no es lo que sucede, sino lo que no sucede. Así que cuando Jesús dice, pedid en mi nombre, no es una licencia, es un llamado. Y ese llamado viene con peso, con fuego, con gloria, no con brillo. Pero no te lo dicen. Llenan iglesias por miles con promesas de bendiciones rápidas, progresos instantáneos y favores sin esfuerzo. Convierten los santuarios en cajeros automáticos espirituales y la oración en una transacción. Y cada vez que una petición no recibe respuesta, te culpan por no tener suficiente fe. Es abuso disfrazado de teología, manipulación emocional con ropajes sagrados. Pero el Espíritu está despertando a la gente. No estás loco por cuestionar. No eres rebelde por buscar la verdad. Estás despertando. Y eso es algo sagrado, porque esta es la verdad. Si Dios respondiera a cada oración egoísta que hacemos, el mundo sería un caos. Nuestra fe estaría vacía. Nuestro Dios no sería más que un genio. Pero Él es Padre, y un padre sabe cuándo decir no.
forma, disciplina, hace crecer. Da, no para complacer, sino para purificar. Así que cuando ores y no recibas, no desesperes. Quizás Él te esté enseñando a escuchar, a confiar, a morir al yo para que nazca algo santo. Si esto te está tocando algo profundo ahora mismo, haz una pausa. Déjalo. Respira. Porque el Dios que has estado buscando no está en silencio. Te está refinando. Y tu fe no está rota. Se está volviendo inquebrantable. Por eso estás aquí. Por eso sigues leyendo. Porque algo en ti sabe que hay más. Y ya no te conformas con menos. Profundicemos. Probablemente lo hayas escuchado predicado con poder. Quizás incluso con lágrimas. Traed todos los diezmos al alfolí. Y luego, una súplica emotiva. Una promesa de que si das, Dios abrirá el cielo y colmará tu vida de bendiciones. Se siente urgente. Se siente santo. Y si dudas, la culpa te invade. El miedo te invade. Porque no solo leen Malaquías 3:10, sino que lo convierten en un arma. Te hacen sentir que retener tu dinero es lo mismo que robarle a Dios. Pero vayamos despacio. Respiremos. Miremos de nuevo. Malaquías no se dirigía a los creyentes del siglo XXI, que asistían a mega iglesias con luces LED y sistemas de sonido. Se dirigía al antiguo Israel, a un pueblo en plena ruina espiritual. El diezmo de entonces no era dinero tirado en un plato. Era alimento, sustento, provisión para los levitas, los pobres, las festividades. Era un sistema sagrado de justicia y apoyo comunitario, no una transacción, no un trato divino, sino una declaración de dependencia, un pacto de cuidado, y lo más importante, nunca se utilizó para enriquecer a los líderes religiosos. Eso llegó mucho, mucho después. Hoy en día, Malaquías 3:10 se usa como una amenaza divina. ¿No diezmas? Estás maldito. ¿No das? Estás bloqueando tu bendición. Pero Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces, ¿de qué maldición están hablando? ¿Están deshaciendo lo que Cristo logró en la cruz solo para llenar un presupuesto? ¿Están manipulando leyes antiguas para obtener lealtad moderna? Es hora de que preguntemos. Es hora de que dejemos de tener miedo de preguntar. La verdadera generosidad nunca es forzada. Fluye. No se trata de porcentajes, sino de la actitud del corazón. Pablo lo expresó mejor. Da lo que has decidido en tu corazón, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre, no al que tiene miedo, no al que se siente culpable. Él busca tu corazón, no tus ingresos, y cuando tu corazón es suyo, dar se convierte en un gozo, no en una transacción, no en una obligación, sino en un acto de amor. Y no lo olvidemos, Jesús mismo no tenía dónde reclinar la cabeza. Los discípulos dieron su vida, no sus riquezas. La iglesia primitiva no diezmaba, compartía. Vendían sus posesiones, alimentaban a los pobres y vivían en una comunidad radical. Nadie los obligaba. Nadie tergiversaba las escrituras para obligarlos a dar. Estaban tan llenos de Cristo que su generosidad se desbordaba. Eso es lo que sucede cuando el espíritu se mueve, no cuando el miedo se convierte en un arma. Pero si alguna vez te han avergonzado por no dar lo suficiente, si alguna vez te han dicho que tu bendición se retrasó porque tu semilla no era lo suficientemente grande, escucha esto. Eso no es evangelio. Eso es avaricia disfrazada de doctrina. Eso es chantaje emocional. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu devoción, tu confianza, tu sí rendido. Y si ese sí te lleva a dar, qué hermoso. Pero que sea un regalo, no un soborno. Y quizás ahora mismo te estás dando cuenta de que el miedo ha impulsado tu generosidad. Recupérala, reclámala. De hoy en adelante, da porque quieres, porque el amor te impulsa, porque el Espíritu te guía, no porque alguien te asustó con un versículo sacado fuera de tiempo, fuera de contexto y por amor. Eres libre, verdaderamente libre. Hay un versículo, solo uno, que se ha extendido tanto, se ha distorsionado tan sutilmente, que se ha convertido en la piedra angular de toda una doctrina. 3 Juan 1:2. Lo has oído. Amado,
Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y así se establece el fundamento. Evangelio de la prosperidad, riqueza, salud, abundancia, como si el reino de Dios se midiera en saldos bancarios y bendiciones. Pero, ¿y si ese versículo no fuera una promesa, sino un saludo? Juan no estaba en un púlpito declarando una ley universal. Estaba escribiendo una carta personal, un mensaje cálido y sincero a un hombre llamado Gallo, un hermano en la fe. Y en aquella época, decir «te deseo lo mejor» era común. Al igual que hoy escribimos «espero que todo esté bien» o «te envío bendiciones». No era teología, era ternura, cortesía, una norma cultural. Pero hoy, esa frase se ha convertido en un cajero automático espiritual, y la gente se está dejando engañar porque anhela la esperanza. La esperanza no es el problema, la desesperación no es el pecado, es tergiversar las escrituras para vender un evangelio que Jesús nunca predicó. El mismo Jesús que anduvo por caminos polvorientos sin hogar, que cenó con marginados, que no tenía nada, pero lo dio todo. Dicen que si tu alma prospera, tu bolsillo también. Pero ¿qué hay de Pablo, Pedro, los mártires? ¿Les faltaba fe? ¿O eran ricos de una manera que el mundo no podía ver? Porque la verdadera prosperidad no brilla, sino que reluce, brilla desde dentro. Es la paz que te sostiene cuando el trabajo fracasa, la alegría que surge incluso en el dolor, la fuerza para seguir adelante cuando nada tiene sentido. Esa es la riqueza por la que Jesús murió, no la que se oxida, no la que muere con nosotros, la que nos transforma, nos refina, dura para siempre. Aún así, es fácil creer la mentira. ¿Quién no quiere que su vida sea más fácil? ¿Quién no quiere creer que la obediencia conduce a la abundancia? Y en cierto modo, así es, pero no siempre de la manera que esperamos. Las bendiciones de Dios a menudo se manifiestan primero como quebrantamiento, como rendición, como pérdida, porque eso es lo que despeja el desorden, eso es lo que da cabida a la eternidad. Así que, si alguna vez te has sentido inferior por no poder dar más, si te has preguntado por qué tu fe no te protegió del dolor, escucha esto. No eres un fracaso. No estás en bancarrota espiritual. Estás en proceso. Estás echando raíces. ¿Y el fruto que estás dando? Puede que no sea económico, pero es eterno. Esa prosperidad no se puede enseñar. Hay que vivirla. Y cuando predican 13 Juan 1:2, como si fuera un contrato entre tú y el cielo, recuerda esto. El evangelio nunca estuvo a la venta. La gracia no es un producto. Y el favor de Dios no es una recompensa por el buen comportamiento. Es un regalo de amor desmesurado. No necesitas comprar tu milagro. Ya tienes al hacedor de milagros. Hay un silencio particular que se instala cuando se lee Romanos 13 en voz alta en la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y así, la sala se queda en silencio. Nadie habla. Porque nos han dicho que cuestionar la autoridad, cualquier autoridad, es cuestionar a Dios mismo. Que la obediencia, cueste lo que cueste, es santidad. Pero, ¿es eso lo que realmente enseña la Escritura? ¿O se ha convertido este versículo en una herramienta para silenciar la voz del Espíritu en nuestro interior? Pablo no le escribía a un pueblo cómodo y libre. Le escribía a cristianos bajo la yugo del Imperio Romano. Un imperio sumido en la violencia, la injusticia y el control. Sus palabras no hablaban de sumisión ciega, hablaban de supervivencia, de paz ante la persecución, de no convertirse en el caos. Pero, de alguna manera, ese contexto original se ha borrado, y ahora se usa para exigir silencio, sumisión y lealtad incondicional. Jesús nunca predicó la sumisión pasiva. Él cambió las tornas, denunció la corrupción, guardó silencio ante jueces injustos, pero solo porque ya había tomado una postura. El mismo Cristo que dijo, «Dad al César», también dijo, «Ay de vosotros, hipócritas». El mismo Pablo que escribió Romanos 13, también desafió a las autoridades humanas y fue encarcelado por ello. La obediencia a Dios a veces parece resistencia al hombre, y eso no es rebelión, es rectitud. La autoridad no es inherentemente santa. Se vuelve santa cuando refleja el carácter de Dios.
justicia, compasión y verdad. Y cuando no lo hace, nuestra lealtad debe cambiar, porque nuestra mayor lealtad no es hacia un pastor, ni hacia un gobierno, ni siquiera hacia la estructura de una iglesia, sino solo hacia Cristo. Cuando a Pedro se le ordenó que dejara de predicar, no se doblegó. Dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es fe bíblica. Eso es valentía. Así que, cuando alguien use Romanos 13 para manipularte y hacerte callar, haz una pausa. Ora. Pregúntate: ¿refleja este liderazgo el fruto del Espíritu? ¿Es humilde, amoroso, transparente? ¿O usa las Escrituras como una armadura para controlar? La autoridad espiritual no se trata de poder, sino de servicio. Y si no sirve, no guía en el Espíritu de Cristo. Dios no es el creador de la confusión, pero tampoco es el arquitecto del control basado en el miedo. Cuando nos llama al orden, no es para reprimir, sino para proteger, para construir, para unificar. Pero cuando el orden se convierte en opresión, el Espíritu habla y nos llama a la valentía, al discernimiento, al amor valiente que se atreve a decir: esto no está bien. Porque la Iglesia de Cristo no es una dictadura, es un cuerpo, una familia, un movimiento vivo y palpitante de personas que escuchan primero a Dios. Así que deja que el Espíritu agudice tu discernimiento. Deja que las Escrituras sean tu lente, no la tradición. Y nunca dejes que el miedo anule la voz de la convicción que arde en tu alma. Hay una frase que a menudo se usa como una piedra: no descuiden la reunión de los santos. Hebreos 10:25. Se usa para hacerte sentir culpable cuando faltas a un servicio, cuando te descuidas, cuando la vida te abruma y necesitas respirar. La citan desde los púlpitos, desde las bancas, desde lugares de presión. Te estás enfriando, dicen. Estás reincidiendo. Pero, ¿es eso lo que realmente significa el versículo? ¿O se ha convertido en una correa que aprieta a quienes ya jadean por respirar? El libro de Hebreos fue escrito para los perseguidos, para quienes lo arriesgaban todo solo para reunirse. Nunca se trató de pasar lista ni de asistir semanalmente. Se trataba de ánimo, de unidad, de recordarnos mutuamente la esperanza cuando el mundo se desmoronaba. No era ley, era un salvavidas. Y hoy, ese mismo versículo se usa a menudo para castigar en lugar de restaurar, para presionar en lugar de pastorear. La comunidad es poderosa, reunirse es sagrado, pero no se trata de presentarse en un edificio. Se trata de estar presentes los unos a los otros, para amar, para corregir, para compartir la adoración que llena el alma, ya sea en una iglesia, en casa o en línea, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él está allí. Eso es iglesia. Eso es santo. Pero lo hemos reducido a hojas de asistencia. A quién vino y quién no. Y al hacerlo, hemos perdido la esencia. Hemos reemplazado la presencia por la actuación. Y la actuación nunca cura, oculta. Jesús nunca condenó a los enfermos por no ir al templo. Él fue a ellos. Los encontró donde estaban, y nosotros también deberíamos hacerlo. Así que, si te perdiste un servicio y sentiste vergüenza, déjalo ir. Si alguien cuestionó tu fe porque no pudiste estar presente físicamente, libérate. Tu valor para el reino no se mide en asientos llenos, sino en corazones rendidos. Y algunas de las adoraciones más profundas ocurren a solas, en silencio, con lágrimas que solo Dios ve. La iglesia primitiva prosperó no por su asistencia perfecta, sino por su amor perfecto. Compartían comidas, lloraban juntos, se animaban mutuamente. A eso los llamaba hebreos. No a la culpa, no a la obligación, sino a una fe viva, gracia comunitaria. Y ese sigue siendo el llamado hoy. Así que reúnanse, pero no por miedo. Preséntense, pero no por obligación. Deja que el amor te guíe. Deja que la alegría te atraiga. Deja que el Espíritu te guíe hacia una comunidad que sana, restaura y te recuerda. Este camino no se debe recorrer solo, no con vergüenza, sino con luz. Probablemente lo hayas sentido antes, ese peso invisible y abrumador, como si, hicieras lo que hicieras, nunca fuera suficiente. Una vez faltaste a la iglesia y de repente te trataron como a un extraño. Cuestionaste un sermón y la sala se enfrió.
Dejaste de diezmar durante un mes y empezaron los susurros. Es sutil, es silencioso, pero está ahí. Esa presión para obedecer, para callar, para seguir dando. Y cuando preguntas por qué, citan versículos, uno tras otro, hasta que dejas de resistirte y empiezas a retirarte. Eso no es convicción, eso es control, porque en algún momento del camino, los textos sagrados se convirtieron en herramientas de manipulación. Versos que pretendían liberar, comenzaron a aprisionar. Te enseñaron que la duda era rebelión, que el silencio era sumisión, que el sufrimiento era prueba de desobediencia. Pero esta es la verdad. Dios no es inseguro. No se ofende con tus preguntas. Las recibe con agrado. Honra la honestidad. La cruz no fue construida para silenciarte. Fue construida para restaurarte. Y sin embargo, las iglesias tergiversan las escrituras para silenciar la misma voz que el Espíritu encendió en ti. Esto no es una guerra contra las escrituras, sino un regreso a ellas, al contexto, al significado, a la cruda y sangrienta verdad del Evangelio. Jesús no vino para que te sientas cómodo en un sistema, vino a ponerlo patas arriba, a denunciar a los lobos con piel de pastor, a confrontar las mentiras que se disfrazan de luz. Y si eso significa hacer preguntas difíciles, entonces hazlas, en voz alta, con valentía, porque la verdad no teme la inspección, la invita. Entonces, ¿por qué temen tu voz? ¿Por qué entran en pánico cuando te pasas de la raya? Porque el control depende del silencio, pero el espíritu se mueve en el sonido, en el testimonio, en la verdad, al romper cadenas mediante la valentía de la palabra. Nunca fuiste creado para permanecer en silencio mientras tu alma se marchita. Fuiste creado para rugir, para declarar, para vivir sin ataduras ni vergüenza. Y si ese camino te hace sentir solo al principio, recuerda esto: nunca estás solo. Los profetas estuvieron solos. Jesús caminó incomprendido. Los discípulos sufrieron por un evangelio que ofendió a todas las estructuras de poder de su tiempo. Si ellos fueron rechazados, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo seremos? Pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás ahora empiezas a ver el patrón. Cuanto más despierto estás, más fuerte te contraataca el sistema. Eso demuestra que vas por buen camino, porque la verdad amenaza el control. Y el amor real, radical y cruciforme, rompe toda cadena manipuladora. Naciste para vivir en ese tipo de amor, sin miedo, sin vergüenza, sin silencio. Así que, si tu fe ha sido agobiada por la culpa disfrazada de doctrina, es hora de cortar la cuerda. Entra en la luz, pregunta lo que nadie más se atreve a preguntar, y observa lo que sucede. Porque Dios no se esconde tras versículos retorcidos. Él te encuentra en el desierto, con una verdad que quema, sí, pero también con una libertad que sana. Este momento, justo aquí, es un punto de inflexión. No solo en este video, no solo en tu comprensión, sino en toda tu vida de fe. Has escuchado los versículos, has visto cómo los han tergiversado, y ahora, no puedes dejar de verlo. Y ese es el punto. Ese dolor que sientes en el pecho ahora mismo, ese fuego que arde en lo profundo de tu espíritu, eso no es ira, es despertar. Durante años te han hecho creer que la obediencia era silencio, que la devoción significaba hacer lo que te decían sin cuestionarlo. Pero Jesús nunca pidió seguidores silenciosos, pidió discípulos, amantes de la verdad, aquellos que tomarían su cruz, no solo sus zonas de confort, y lo seguirían, incluso si eso significaba alejarse de sistemas basados en la distorsión. No le debes lealtad a la manipulación, no le debes lealtad a un versículo mal usado, le debes todo a aquel que te liberó, a aquel que te miró a los ojos, herido y ensangrentado, y dijo: consumado es. Esa es tu autoridad, esa es tu ancla, y ante esa verdad, todo lo demás debe doblegarse, incluso las voces que usaron el miedo para controlarte. Este es tu llamado a levantarte, a salir de la función religiosa y adentrarte en la pasión santa, a cambiar la fe predefinida por el fuego del Espíritu.
Porque el mundo no necesita más cristianos callados. Necesita guerreros valientes, con el corazón quebrantado y sanados, que conozcan la palabra y se nieguen a permitir que se use como arma de vergüenza. Así que toma todo lo que has escuchado hoy y déjalo penetrar profundamente. Lucha con ello. Cuestiónalo. Deja que te confronte. Deja que te sane. Y luego, dilo. Vívelo. Compártelo. Porque hay otros que aún están atrapados en la red del abuso espiritual, que aún creen que su silencio es piedad, que aún dudan de su valor en nombre de la obediencia. Puede ser la voz que rompa ese silencio. Puede ser la chispa que encienda la libertad de alguien más. Pero solo si decides actuar, dejar de vivir bajo el peso de la distorsión y empezar a aferrarte a la verdad que siempre ha estado ahí, esperando liberarte. Y si esto te conmovió, si algo en lo profundo de ti despertó, no te lo guardes. Suscríbete. Activa la campana. No por números, no por algoritmos, sino porque cada vez que participas, ayudas a que esta verdad llegue a otra alma que aún está encadenada al silencio. Te conviertes en parte de algo más grande que tú mismo. Te conviertes en parte de la revolución. Lo que acabas de escuchar no se trata solo de 5 versículos. Se trata de rescatar tu fe del miedo y tu voz del silencio. Has visto cómo la verdad, cuando se distorsiona, puede herir, pero también cómo la verdad auténtica sana, restaura y te libera. Así que no te detengas aquí. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y, sobre todo, sigue a Jesús, no a los sistemas. Soy Oliver y también recorro este camino, imperfecto, pero firmemente comprometido con el Evangelio que libera. Manténganse fuertes, manténganse despiertos, manténganse cerca de la palabra. Nos vemos en el próximo video. De todo corazón, Dios los bendiga.